¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que todas las personas tienen voz. Una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Hoy hablaremos de las recomendaciones de la CEDAW México. La CEDAW es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, perteneciente a las organizaciones de las Naciones Unidas. Para dar inicio, comenzaremos platicando con Amé Vega Montiel. Ella es investigadora del programa de investigación feminista en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, quien nos dará un panorama inicial sobre el tema. Por su parte, Rita Robles Benítez, enlace de la Ciudad de México para el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, nos hablará de los derechos de la población migrante y refugiados desde la mirada de las mujeres. También abordaremos el tema del feminicidio, alerta de violencia de género, violencia sexual y acceso a la justicia con Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Y, por supuesto, como cada semana, la visión más allá de nuestro territorio en la agenda internacional. Y en esta ocasión con Margarita Castilla, secretaria técnica del COPRED. Iniciemos los diálogos del día de hoy dándole un contexto de las recomendaciones de la CEDAW de México, y para ello contamos con la presencia de Amé Vega Montiel, investigadora del programa de investigación feminista en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Ella es integrante de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres. Ella también fue directora de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI, y además consejera del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, y por su trayectoria profesional recibió la medalla Alfonso Caso de la UNAM y el reconocimiento Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2013. Ella está ya del otro lado del estudio con la titular del espacio de Jacqueline Loaz Tapia, presidenta del COPRED, quien además es experta en temas de igualdad y discriminación. Estamos contigo, mi querida Jacqueline Loaz. Muchísimas gracias, Yasmín, como siempre, y bienvenidas y bienvenidos nuevamente aquí a este espacio. Hoy vamos a hablar sobre un tema importantísimo. ¿Cuáles son las recomendaciones que la CEDAW da para prevenir y eliminar la discriminación a las mujeres? ¿Sí? Desafortunadamente seguimos siendo las mujeres discriminadas por razones diversas, por nuestra manera de ser, por nuestra manera de pensar, por lo que hacemos, por las actividades profesionales que desarrollamos. Y sobre eso es sobre lo que vamos precisamente a conversar el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, pues porque desafortunadamente la discriminación sigue siendo esta conducta que hace menoscabo de la dignidad de las personas. Miren, ustedes hemos avanzado indiscutiblemente muchísimo en los derechos de las mujeres, pero desafortunadamente todavía lo que hacemos, lo que pensamos y lo que decimos ocasiona diferencia en comparación de los derechos de los varones. Y por eso es que hoy yo le doy la bienvenida aquí a mi querida amiga Amé. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Jacqueline? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. No, hombre, pues un gusto, la verdad, que nos acompañes el día de hoy aquí. Y bueno, yo empezaría preguntándote qué es la CEDAW. La CEDAW es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. CEDAW, por sus siglas en inglés, constituye el eje rector de la política global para el combate a la violencia contra las mujeres, en aras de alcanzar la igualdad de género y promover los derechos humanos de las mujeres. Esta convención fue publicada en el año de 1981 por la Organización de las Naciones Unidas, y todos los estados miembros, incluido el Estado mexicano, claro, asumen los mandatos, las recomendaciones establecidas por este comité. Entonces, este año, el 2 de julio, inició la 70ª sesión, la 70ª sesión, perdón, en la que le tocó comparecer al gobierno mexicano frente a este comité entre el 2 y el 6 de julio, y fue sin duda alguna una sesión histórica por lo que sucedió durante esa semana, pero también
por las recomendaciones que emite el comité y publica el 20 de julio pasado y que marcan justamente la hoja de ruta para lo que será la política del combate a la violencia contra las mujeres y las niñas en nuestro país. ¿Y qué dicen las recomendaciones? Las recomendaciones ubican áreas estratégicas, en total son 15, leyes y códigos penales, acceso a la justicia, marco nacional para el avance de las mujeres, estereotipos, prácticas perjudiciales, violencia de género contra las mujeres, defensoras y periodistas, tráfico y prostitución, participación en la vida pública y política, nacionalidad, educación, empleo, salud, mujeres rurales e indígenas y grupos desfavorecidos. Estas 15 líneas rectoras incluyen temas tan importantes, por ejemplo, como el papel, la responsabilidad de los medios de comunicación, ya que estamos justamente en el contexto de uno de ellos, la responsabilidad de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías en la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Desafortunadamente, estos sectores y estas tecnologías se han sumado de manera muy importante a las condiciones desfavorables que enfrentan las mujeres en nuestro país y en el mundo. Pensemos esto en la promoción, la reproducción de estereotipos sexistas a través de los contenidos de los medios de comunicación. Un tema muy importante que llamó la atención de las expertas del Comité CEDAW en esta sesión tiene que ver con el uso que están haciendo redes de trata y tráfico sexual en nuestro país para cooptar a niñas y adolescentes a través, por ejemplo, de las redes sociales. La ciberviolencia es otro de los temas contemporáneos de preocupación, pero además hablamos, por ejemplo, de temas como prostitución o como matrimonio infantil, acerca de los cuales las expertas del Comité CEDAW fueron muy firmes y muy contundentes, ¿no? ¿Qué cosas dijeron, Jaime? Ellas señalaron que lo que establece la legislación internacional no contempla excepciones nacionales, es decir, cuando ahora, por ejemplo, que inicia una nueva legislatura en nuestro país, se introduzcan estos debates, por ejemplo, el del matrimonio infantil, no tenemos más que voltear a ver la jurisprudencia internacional para salir de dudas respecto a que se trata de una de las formas de tortura sexual contra las mujeres. Es un tajante no. Así es. Entonces, pienso yo, el resultado de esta sesión, insisto, fue muy importante porque establece cuál va a ser el mapa sobre el cual deben haber cambios legislativos y el desarrollo de políticas para el nuevo gobierno a nivel federal, pero desde luego a nivel local. Entonces, en esta perspectiva, lo que representantes de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil, hemos estado señalando a estas actoras, a estos nuevos actores que entran en la vida política del país, es que no es necesario partir de cero, no tenemos que inventar el hilo negro, son muy claros estos 15 ejes rectores, pero que además tomen en cuenta todos los insumos que han sido construidos principalmente desde la academia y desde la sociedad civil para poder avanzar sobre la misma ruta. Aquí definitivamente lo que se requiere de nuestros gobiernos y de estas legislaturas, de los partidos políticos, es voluntad política. Cuando hablamos de recomendaciones para quienes nos ven el día de hoy, ¿es una recomendación en donde el Estado mexicano y donde la Ciudad de México puede o no puede tomar? No, se trata de recomendaciones que son vinculantes. Vamos a ver más adelante en este programa el caso de temas urgentes sobre los cuales el Comité CEDAW pide resultados en los próximos 2 años, que son violencia feminicida, acceso a la justicia, violencia sexual y otros tipos de violencia contra las mujeres, en particular un tema que sabemos está desafortunadamente a debate en muchos estados de la República y que es el de la alerta de violencia de género, y entonces establece el Comité CEDAW. Sin duda reconocen los avances que se han dado en materia principalmente legislativa. Sabemos que tenemos un marco legislativo en el que hemos alcanzado desarrollos importantes en distintas materias, pero con mucha preocupación expresa el Comité CEDAW cuáles son entonces los desafíos que enfrentamos para poder erradicar estos índices tan crecientes de violencia contra las mujeres. Desde tu experiencia y de lo que significa la CEDAW y lo que significa para la Ciudad de México, ¿cuál es ese llamado
concreto que tú harías al primer Congreso de la Ciudad de México, hoy que estamos aquí precisamente en el canal del Congreso? A ver, lo señalaba yo hace un momento, el Comité CEDAW establece recomendaciones sobre cambios legislativos que son urgentes, importantes. Por ejemplo, es necesaria, desde luego, una revisión a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto a la general como a la local. Es necesario, desde luego, hacer esta revisión a los códigos penales, pero también es muy importante el camino en el desarrollo de políticas que sean realmente efectivas. ¿Cuál es el llamado del cual nosotras hacemos eco? O más bien esto, en el cual la exigibilidad, nosotras pudimos incidir en la propia perspectiva del Comité CEDAW, en señalar que es urgente una perspectiva holística para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. Es decir, lo que hemos experimentado hasta el día de hoy es el impulso de algunas políticas y de cambios legislativos aislados en algunas materias, pero si no hay un abordaje integral, por ejemplo, por eso empecé poniendo el ejemplo de las recomendaciones concretas en materia de medios de comunicación de nuevas tecnologías, porque no había habido desde el Comité CEDAW un llamado de atención en esta materia. Entonces, desde las organizaciones, desde la academia, logramos nosotras abrir esta perspectiva entre las integrantes del Comité CEDAW, y entonces el llamado que nosotras hacemos al ámbito legislativo y a la nueva administración que gobernará la Ciudad de México es a que consideren estas recomendaciones como la hoja de ruta para cambios legislativos, para el desarrollo de políticas, y que fortalezcan la participación de la sociedad civil y de la academia. Esto es uno de los llamados concretos que hace el Comité CEDAW, y también el fortalecer el papel de los institutos de las mujeres. En la Ciudad de México sabemos que ha sido anunciada la creación de la nueva Secretaría de la Mujer, lo cual es importantísimo. Perfecto. Pero se requiere no solamente crearla, anunciar la creación institucional, sino se demandan recursos. ¿Ustedes estarán vigilando el cumplimiento de la Ciudad de México en estas recomendaciones? Así es. Contamos además, con insumos importantísimos desarrollados por el propio sistema de Naciones Unidas, por organismos de derechos humanos a nivel regional, que nos dan la pauta para el desarrollo de los indicadores que se requieren para hacer este seguimiento. Insistimos, no hay que partir de ceros. Aquí lo que se requiere es voluntad política y destinar los recursos necesarios para la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas en nuestro país. A mí me parece que ha sido profusamente clara, es decir, no hay que buscarle, ahí están las líneas, ahí están las recomendaciones, ahí está la vigilancia por parte de ustedes, de las organizaciones, de la sociedad civil, de las expertas en este tema. Y ya para despedirnos, ¿qué clave o qué mensaje central darías a las mujeres que nos están viendo el día de hoy? Bueno, decirles que desde este lugar, desde este lado del mundo, desde la sociedad civil, nosotras tuvimos en esta ocasión, y creo que eso fue fundamental, la sabiduría para ir juntas en esto. Éramos representantes, más de 50 representantes reunidas en esta sesión, y estoy segura que todas asumimos el compromiso de continuar en la tarea de impulsar los derechos humanos de las mujeres y de las niñas en nuestro país en distintos niveles. Uno es el monitoreo, otro el llamado de atención a estos organismos internacionales, estas cortes de derechos humanos, pero muy importante también, continuaremos en el desarrollo de mecanismos, de insumos, en mi caso eso, como académica, lo que aporta la investigación académica es fundamental porque nos permite conocer, diagnosticar la situación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en distintas materias. Entonces, el compromiso de nosotras sin duda es firme, la situación, lo sabemos, es urgente, el país, la ciudad están en crisis por distintos lados, y son las mujeres y las niñas quienes desafortunadamente lo ameritan, experimentan y lo necesitan. eso de una manera mucho más
contundente. Mucho más contundente, mucho más crítica esta situación que estamos viviendo en el país. Aime, pues yo te agradezco muchísimo que hayas venido. Eres una aliada, eres una amiga y eres una comprometida con el tema. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos en un minutito. Muchas gracias. Ya volvemos a Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen un lugar especial. A continuación platicaremos de los derechos de la población migrante y refugiada desde la mirada de las mujeres, con Rita Robles Benítez. Ella es enlace de la Ciudad de México para el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba. Y desde hace 16 años nuestra invitada se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos, en particular de los derechos económicos, sociales y culturales, de los derechos de las personas migrantes y refugiadas en México. Ella es directora técnica de la licenciatura en Derechos de la Universidad Obrera de Derechos. Asimismo, cuenta con una especialidad en Migración Internacional y una maestría en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Vamos con ella del otro lado del estudio y con Jacqueline Loaz. Vamos con ustedes. Como siempre, Yasmín, muchísimas gracias por la presentación. Rita, ¿cómo estás? Muy bien, Jackie, gracias. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. ¿Cuál es la situación de las mujeres migrantes en nuestro país? ¿Cuál es la situación de las mujeres migrantes refugiadas en la Ciudad de México? ¿Hay alguna diferencia? ¿Viven y sufren lo mismo? Bueno, ¿cuál es la situación? Como en general, digamos que es todo un reto, es toda una realidad que nos está tocando cada vez más. Ha ido incrementando cada vez más la feminización de la migración, o sea, no es un la feminización de la migración. De la migración, claro. Cada vez más mujeres migrantes. Cada vez más mujeres migrantes, ¿no? Digamos, lo tradicional en las comunidades, en los países, era que los que salían a buscar la vida eran los hombres, ¿no? Para tratar de mejorar la cuestión económica en algún momento, pero ahora, desde el 2010 aproximadamente, vemos que cada vez son más las mujeres que se tienen que desplazar para esta labor, ¿no? Para buscar un ingreso que vaya complementando lo que están teniendo en casa. Sin embargo, no sé, por ahí del 2012, 11 para acá, cada vez son más las mujeres que tienen que salir por cuestiones de violencia, de muchos tipos, ¿no? Pueden ser violencias de género, que vivan con sus parejas en casa, pero sobre todo con este fenómeno que se va dando de las organizaciones de delincuencia en Centroamérica, claro, principalmente en Honduras, en El Salvador, en donde hay un riesgo de violencia sexual o en donde hay un riesgo de que sean secuestradas, privadas de su libertad por parte de miembros de estos grupos y que sean sometidas a ser las parejas sexuales de ellos, ¿no? Entonces, ante el riesgo, este riesgo comienza en edades muy tempranas, cuando las niñas están ingresando a la secundaria, las adolescentes. Estamos hablando de niñas de 11 años. De 11 años, 14 años, de ahí hacia arriba, ¿no? Entonces, cuando esto se va incrementando, las familias, la medida que toman es sacarlas, porque es de vida o muerte el que ellas permanezcan. Entonces, ese perfil de mujeres son las que están llegando a México buscando una protección, ¿no? Primeramente, claro, estaba el tema de llegar a Estados Unidos, pero con todo el cambio de políticas migratorias que ha habido en Estados Unidos recientemente, están quedando con nosotros. Están quedando con nosotros. Entonces, el reto es muy grande, ¿no? Porque es, primero, el Estado mexicano como tal tendría que pasar por un reconocimiento de que México se está convirtiendo cada vez en un país de destino, ¿no? Más, claro. O sea, de por sí ya lo éramos, pero es como una realidad que ha sido negada. Entonces, hoy tiene que reconocer para poder actuar legislativamente y a través de políticas públicas, ¿no? Las realidades que se van viviendo en el país son distintas dependiendo del estado en el que estén, ¿no? En Chiapas, que es a donde está la organización a la que pertenezco, el Fray Matías, claro, de Córdoba, bueno, pues nos toca lo inmediato, ¿no? Frontera Sur, hacer una primera atención, verificar cómo está su situación y mirar qué tanto han recibido información sobre la posibilidad de buscar asilo en México, ¿no? Una vez que eso pasa, bueno, llevamos los procesos, llevamos los casos, y si es muy riesgosa su permanencia en frontera, porque su agente persecutor las pueda encontrar, entonces sí buscamos las posibilidades de que se trasladen a la ciudad. Eso cuando tenemos conocimiento del caso, pero hay muchas mujeres que desconocen. Pasan de largo.
claro, que desconocen que pueden pedir no llegan asilo. con ustedes. No llegan con nosotros y de todas maneras se desplazan porque no pueden quedarse en frontera. Las circunstancias son complicadas ahí y un punto de referencia justo es la Ciudad de México, ¿no? Oye, dime una cosa, hace un momentito estábamos hablando con Aime precisamente de las recomendaciones de la CEDAW. ¿Qué dice, qué nos dice la CEDAW a México sobre el tema de las mujeres migrantes? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, primero como decir la importancia de las recomendaciones porque es la primera vez que CEDAW se pronuncia en tema de mujeres refugiadas, ¿no? Ah, mira. Había tocado sí el tema de la migración, pero sobre todo haciendo referencia a la migración interna y ahora mismo está tocando el tema de la población de mujeres y de niñas que están solicitando refugio acá. Entonces, bueno, en ese sentido, por donde nos marca que tendríamos que estar caminando es justamente en garantizar el acceso a la justicia, ¿no? Es decir, que puedan acceder a estos procedimientos de asilo, a que se lleve el proceso y a que tengan una posibilidad de quedarse y que dentro de todo eso, bueno, se busque el que ellas se queden, se incorporen a la sociedad, ¿no? Es por ahí más o menos por donde están yendo las recomendaciones. Y además, como tú bien dices, esta solicitud tan sentida de pedir refugio, es decir, necesito refugiarme de este espacio de violencia, de este espacio que me está poniendo en una situación de vulnerabilidad como niña, como mujer adolescente, como mujer joven. ¿Y qué nos toca hacer? Mira, ahí el reto es, o sea, son muchos los retos. Primero, por una parte, por cómo vienen ellas emocionalmente y además, bueno, además de cómo vienen, lo que viven aquí, ¿no? O sea, el tránsito siempre es violento, lo que van encontrando, pues hay una serie de estereotipos en torno a las mujeres migrantes. Claro. Hay una... Pues, ¿Cuál sí, es el estereotipo? Mira, el estereotipo es más o menos así, las clasifican en tres. Está por un lado las mujeres que son de Honduras, a ellas las catalogan como en esto, donde encuentran trabajo, vaya, es en lugares más bien como botaneros, centros nocturnos, entonces van catalogadas más hacia un perfil de trabajo nocturno, que pueden terminar incluso en temas de trata o prostitución, claro, indiscutiblemente. ¿no? Están las mujeres de El Salvador, que ellas normalmente terminan en trabajos o acceden a trabajos de servicios. De trabajo doméstico. Esa es Guatemala. Las mujeres de Guatemala siempre están Entonces me estabas diciendo, las mujeres de Honduras... En servicios, atendiendo tiendas, vendiendo cosas. Y las mujeres de Guatemala sí terminan en trabajo del hogar, pero muy discriminadas, claro. Bueno, y además si México sigue sin firmar el convenio, bueno... 189, eso, bueno, también esa es una recomendación de CEDAW, ¿no? No precisamente dirigida a mujeres migrantes, pero sí en que general. Involucra, claro, así es, ¿no? Así tema. ¿Qué nos toca hacer? Mira, ahí lo que nos toca hacer es como, repito, ¿no? Reconocer que se están quedando y generar una serie de políticas que permitan la atención, primero emocional, psicológica de estas mujeres, la posibilidad de que se inserten socialmente, que haya un proceso de recibimiento de parte de nosotros, combatir estos estereotipos y estas xenofobias para que ellas logren quedarse en espacios seguros, que puedan acceder a empleo y en general a derechos sociales, ¿no? Esa sería como la lógica de atención, respetando por supuesto la parte cultural de ellas, sin querer quitarles pues esa identidad que tienen, ¿no? A mí me gustaría, Rita, quienes nos están viendo, a las mujeres, pero pues sobre todo a los varones que también nos están viendo el día de hoy, es ¿por qué esta necesidad de romper con estos estereotipos, no? Mira, la necesidad es porque la condición de ser migrante ya de por sí es una condición de vulnerabilidad. Vienen en una situación vulnerable y el estar con estos estereotipos las arrinconan, las segregan y las colocan en espacios de inseguridad y de riesgo, ¿no? Quitar, desmontar ese estereotipo permite que ellas asuman como mujeres que tienen derechos en México sin importar su condición migratoria, su estatus de permanencia, y eso les permitiría acceder a una vida más segura, ¿no? Es eso por ahí. Claro, y además yo siempre he dicho que la planta de nuestros pies tiene derecho de andar por nuestro planeta como querramos, ¿no? Si hay mujeres solicitantes de refugio, si hay mujeres migrantes, ¿qué les dirías? ¿Qué mensaje les estarías dando?
Yo lo que les diría es, bueno, primero que se acerquen a las organizaciones, sobre todo en la Ciudad de México. Sabemos que es un espacio distinto al resto del país, en donde hay información, circula información. Yo lo que les diría es que se acerquen a estos lugares a pedir información, que no tengan miedo de acceder a esa información y sobre todo de exigir derechos. Pueden tener miedo pensando en que se les va a regresar a su país de origen. Claro, la política en general ha sido esa, ¿no? Una vez que te detecto como que estás indocumentada, si es que no hiciste un proceso de asilo, si yo te detecto y estás indocumentada, el Estado te detiene y te deportan inmediatamente. O sea, no hay una política de acogida en general. Pero eso no va a suceder si van con ustedes. Eso no sucede porque, bueno, las informamos, las podemos acompañar en los procesos que sean, porque no solamente es el asilo, hay mujeres que tienen años en México y que no saben que pueden acceder a una regularización en algún momento. Entonces, ese tipo de información es necesario que se difunda, no solamente desde sociedad civil, en general, ¿no? Sería muy importante que la gente pudiera tener este conocimiento para que tengan posibilidad de acceder a una regular estancia en el país, ¿no? Y bueno, que sepan que ser migrante indocumentada por ningún motivo es un delito. Claro. No es un delito. Eso está muy bien que lo digas. Entonces, no es ningún delito. No hay por qué temer, ¿no? A quedarse y acceder a una información. ¿Alguna página web, algún teléfono? Bueno, nos encuentran, si nos buscan en internet, nos encuentran como Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba. Creo que por ahí va a salir la página, el Facebook y el Twitter. Y el Twitter. Entonces, nos encuentran con el mismo nombre en los 3 espacios, ¿no? Facebook, Twitter y la página web. Rita, pues la verdad es que agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Es pues colocarnos en esta visión de lo que significa ser mujer en nuestras diferentes facetas, lo que significa la responsabilidad como Estado mexicano, la responsabilidad como Ciudad de México, pero también la responsabilidad como ciudadanas y como ciudadanos que somos en el tema de las personas migrantes, en el tema de las personas que buscan refugio, ¿no? A mí esta palabra de solicitar refugio me parece tan fuerte, ¿no? Es como buscar un lugar donde te abracen, donde te sientas segura y te abracen como quien te abraza con esta seguridad de que vas a crecer, de que te vas a desarrollar y que vas a encontrar una gran oportunidad. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotras aquí. Y a ustedes, bueno, pues como siempre, muchas gracias por acompañarnos. No nos vamos todavía, vamos a tener otra entrevista muy importante hablando de lo que estamos siendo nuestro tema el día de hoy, las recomendaciones de la CEDAW. Así que bueno, me despido, pero ahorita regresamos en un momentito más. Muchas gracias, no se vayan. Seguimos en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz. Por tal motivo, nuestra siguiente invitada dará un contexto del feminicidio, alerta de violencia de género, violencia sexual y acceso a la justicia. Le hablo de Anayeli Pérez Garrido. Ella es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Ella es coordinadora de Incidencia de Justicia Pro Personas AC. Asimismo, es abogada feminista y además fue abogada e investigadora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC. Por otro lado, ella es responsable del litigio de casos sobre violencia contra las mujeres y feminicidio y ha participado con el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México sobre temas relacionados con violencia de género. Ella está ya del otro lado del estudio. Gracias, Millas, como siempre. Anayeli, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar el día de hoy aquí hablando de mujeres, de las recomendaciones de la CEDAW. Feminicidio. ¿Qué significa el feminicidio? Bueno, el feminicidio es la muerte violenta de una mujer por el hecho de ser mujer, el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, y ha habido mucha polémica sobre el concepto y el señalar que en el marco jurídico mexicano pues ya existía una figura que protege la vida de las personas, que es el homicidio. Claro. Sin embargo, en el contexto, en la realidad y en los procesos de justicia, las mujeres sufren discriminación no solamente al ser victimizadas o asesinadas, sino también en los procesos para acceder a la justicia. Entonces, el término feminicidio fue
un concepto que se utilizó desde los años 90 para visibilizar una problemática. Bueno, tiene una historia más amplia, claro, pero se retoma con Juárez para visibilizar estos asesinatos de mujeres que estaban empezando a ser documentados en el ámbito público, porque el feminicidio no se reduce a los asesinatos de mujeres por parte de las parejas, sino también los cuerpos de las mujeres hablan y presentan ciertas violencias donde se visibiliza esa discriminación y el odio hacia las mujeres. Y por eso era importante, uno, darle un nombre específico para visibilizar esas violencias, y también para el acceso a la justicia, pues el homicidio queda corto, digamos, hasta para los procesos de investigación, donde pues solamente hay que acreditar la privación de la vida, y cuando se asesina a una mujer hay muchas características que le llamamos ahora razones de género, que podemos que nos permiten incluso llegar a la verdad o llegar a los asesinos, cuando se trata de las parejas, cuando existe violencia sexual en los cuerpos, cuando las lesiones son infamantes, son características... ¿Son lesiones, qué puedes decir? Infamantes. Infamantes. ¿Qué significa infamantes? Que los asesinatos de mujeres... cuando se trata de feminicidio, implican una saña, digamos, en el homicidio, saña, y los asesinatos son cometidos con armas que incluso tienen que ver con el contacto físico de las personas, y eso representa el odio hacia las mujeres, ¿no? O sea, digamos, es un crimen de odio. Es un crimen de odio, es un crimen de odio, es un crimen por ser mujer. ¿Y qué dice la CEDAW? Bueno, en esta evaluación, el comité de la CEDAW realiza una serie de recomendaciones en materia de violencia contra las mujeres, pero es muy preciso el comité en cuanto al reconocimiento de la persistencia de patrones generalizados de violencia contra las mujeres, y pone el énfasis en la violencia feminicida. Violencia feminicida no abarca solo el feminicidio, también las desapariciones, la violencia sexual, la tortura, donde está reconociendo que México tiene una violencia generalizada, y que esto implica que existan patrones y que sea sistemático, y que cualquiera de nosotras podamos ser víctimas de esa violencia extrema, ¿no? Más allá de la violencia que se sufre por otras cuestiones de discriminación, que no es menor, pero sí hay una preocupación por parte del comité sobre el incremento de los asesinatos, a pesar de tantas recomendaciones. Sí, México tiene recomendaciones internacionales, lo tiene en materia de feminicidio, con Juárez, y ahora la preocupación es también el tema de desaparición de niñas y mujeres, principalmente niñas, ¿no? Que es uno de los patrones que nosotras encontramos al documentar las cifras. Las niñas desaparecen, o sea, principalmente son niñas, son menores de 17 años, y también esto tiene relación con otras problemáticas complejas de trata de personas, por ejemplo. Y esta violencia feminicida también se da en un contexto particular que el comité reconoce como es el crimen organizado. Claro, estos crímenes de odio, estos feminicidios a las mujeres, este tema de trata a las mujeres, de trata de personas, ¿está más cerca de lo que creemos? Pues sí, está muy vinculado además a estas situaciones de vulnerabilidad o de interseccionalidad de los derechos de las mujeres, porque en el tema de trata, por ejemplo, estamos relacionándolo con la problemática de la desaparición y la desaparición de niñas y adolescentes. Eso es fortísimo. Entonces es un grave problema, digamos, se cruzan aquí las situaciones de vulnerabilidad, no solo el hecho de ser mujeres, sino ser niñas, ¿no? Ser menores de edad que son presa fácil, digamos, de los enganchadores. Estamos documentando muchos patrones de cómo se acercan a las niñas. Unos dos patrones que hayan identificado. No solamente las redes sociales, claro. Por ejemplo, ahora en el Estado de México, en la Ciudad de México, son los mismos compañeros los que comienzan a enganchar a las jóvenes, empiezan con el tema del narcomenudeo, las violentan sexualmente, las prostituyen, y estas desapariciones podrían culminar o en algunas ocasiones culminan en feminicidios. Y estamos hablando pues de una cercanía, digamos, de
de que el entorno ya es muy, muy violento para las jóvenes y que tienen alta vulnerabilidad, además por todos los estereotipos que aprendemos. A una niña fácilmente la enamoran, ¿no? y la pueden trasladar y sacar del país en solo cuestión de horas, ¿no? Entonces esos son algunos de los patrones. Yo estoy segura que las mujeres que nos están viendo el día de hoy, muchas de ellas mamás, hermanas, tías de mujeres jóvenes como la que nos estás planteando ahora, ¿qué les dirías a ellas? ¿Qué les recomendarías a ellas? Más de la responsabilidad del Estado, que ahorita vamos a abordar esa parte, pero ellas en concreto. Me parece que México y en el comité de la CEDAW y la convención misma exige la erradicación de la discriminación y el cambio de estereotipos, ¿no? Un cambio cultural, y creo que eso también nos implica la sociedad claro, con su justa dimensión, pero una cultura tan machista no puede seguir, ¿no? Entonces México, me parece que, y las familias, las personas, no solamente las mujeres, no es un tema social, tenemos que comenzar a deconstruir la forma en que somos hombres y mujeres. La educación hacia las niñas es muy machista, es de sometimiento, es de obediencia, de sumisión. Entonces las opciones que les damos a las jóvenes para estancarse, digamos, en el ámbito privado, pues es generalizado, desde los juguetes, ¿no? Desde qué le compramos a las niñas, a las sobrinas, a las hijas, donde le estamos marcando el destino y lo que la sociedad espera de nosotras, ¿no? Entonces, me parece que romper con estos estereotipos es muy importante, y el tema del amor romántico también con las niñas, con las jóvenes, las adolescentes, es algo fundamental, se vuelve urgente por esto que te digo, porque en verdad es tan fácil engancharlas a través del amor que es además riesgo, es una etapa en donde todas y todos estamos enamorados de lo que significa el amor. El Estado, ¿qué responsabilidad tiene frente a esta problemática, y sobre todo la Ciudad de México, cómo te lo estás imaginando? Bueno, es un reto muy grande y una obligación también que se ha dejado pasar, ¿no? Esto no es gratuito, no es casuístico, ¿no? Es por una falta de una política de Estado en materia de erradicación de la violencia y la discriminación contra las mujeres. Me parece que tiene que estar en la agenda como una política de Estado la erradicación de todos estos estereotipos, del combate a la discriminación, y en particular, que además lo señala el comité de la CEDAW, pide un plan de acción para erradicar la violencia feminicida, y me parece que esto es algo pues muy grande, implica temas de prevención, de seguridad y de justicia, ¿no? México pues tiene como característica la corrupción y la impunidad, y eso es una deuda que hay que saldar. Me parece que el gobierno de la Ciudad de México y en general el país tiene que depurar las fiscalías, las procuradurías. Hay gente muy corrupta que se presta, peritos que determinan, por ejemplo, que son suicidios y no feminicidios. Ese es un patrón que encontramos, y son peritos egresados de universidades que desde mi punto de vista no deberían tener ni siquiera una cédula profesional por atreverse a sustentar las verdades históricas. Una depuración, capacitación, por supuesto, exigir la especialización y combatir la impunidad al interior, ¿no? La impunidad hacia servidores públicos que no están cumpliendo con sus funciones, con su trabajo, con sus obligaciones. Esto, bueno, en materia de justicia, y en materia de seguridad, pues que también lo marca el comité de la CEDAW, hay una falta de información donde tienen que hacer diagnósticos todo el tiempo, pero lo que pide la CEDAW es que se tengan los mecanismos, digamos, automáticos para tener la información y poder focalizar la política pública y la política de seguridad. Eli, muchísimas gracias por esta explicación, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos
Seguimos en Ciudad Abierta, un espacio dirigido a la equidad en todos los sentidos. Recomendaciones de la CEDAW de México es el tema que hoy abordamos y del que nos platicará desde el punto de vista mundial Margarita Castilla, secretaria técnica del COPRED, que nos trae la agenda internacional. Vamos con ustedes, Jacqueline, Margarita. Gracias Yasmín por hacernos esta entrada al tema internacional. Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, Margarita, me da mucho gusto. ¿Qué trae hoy la agenda internacional? Platícanos. Pues mira, hoy vamos a mirar en la agenda la internacionalización de las agendas de las ciudades para dar cumplimiento a las obligaciones, porque prácticamente todo el programa ha sido motivado por un tema internacional, y quienes me han antecedido han colocado muy bien y hablado sobre todo lo que detonan las recomendaciones de la CEDAW al Estado mexicano, y pues la participación de las organizaciones y la presentación de los informes sombra en este sentido. Así que yo quisiera insistir en que ya que tenemos ya una constitución en la Ciudad de México plenamente vigente, y que uno de los principios y las estrategias que se colocan ahí es la necesidad de la internacionalización de los gobiernos locales por la cercanía que tienen con la ciudadanía, por la implementación tan local de las políticas públicas, la provisión de servicios directos, pues qué es lo que aplica para y cómo se insertan estas recomendaciones de organismos como el de CEDAW, pero que como el de CEDAW hay otros comités, ¿no? Eso por un lado, y luego también recordar que en Sistema ONU pues tiene toda esta agenda en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues la Agenda 2030, ¿no? Y estos objetivos, que son 17, hay uno específico sobre para reducir la desigualdad entre hombres y mujeres, y en este sentido plantea una agenda y metas muy concretas que todas las recomendaciones de CEDAW pues alimentan muchísimo más, y deben de ser como las líneas para acelerar los trabajos de las instituciones públicas, del gobierno, en términos de políticas públicas, en todo el círculo de las políticas públicas. Y ahora que vamos a estar en un momento de diseño, de planeación, diseño, implementación y evaluación, ¿no? Que permita dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible, a este en particular, de reducir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, y de dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité CEDAW. Entonces, pues ese es un enfoque muy importante desde lo internacional hacia el trabajo de las ciudades en el marco de la entrada en vigor de nuestra Constitución. Bueno, tenemos una gran tarea entonces por ahí, indiscutiblemente, y bueno, ya que estamos estrenando nuestro canal del Congreso, pues como muy puntual lo que estás marcando en materia de esta responsabilidad que tenemos, porque a veces se mira solamente desde el Estado, pues, o sea, desde la responsabilidad federal, ¿no? Pero la local, por supuesto que tiene una responsabilidad importante. Sí, total. Digamos que las ventanillas más directas de servicios, ¿no? Y ya lo comentaban quienes me antecedieron, las compañeras, en procuración de justicia, en aplicar los protocolos que deben aplicarse en caso de un homicidio, de un evento, ¿no? Entonces, cómo es la forma de investigación, cómo debe iniciar por feminicidio, ese tipo de cosas. El Comité de CEDAW, por supuesto, hace las recomendaciones en diferentes apartados: acceso a la justicia, armonización legislativa, y aquí quiero hacer otro alto, porque la Ciudad de México, con motivo de la entrada en vigor de la Constitución, pues pasa por un proceso de armonización legislativa necesario. Claro, una gran oportunidad también, gran ¿no? oportunidad, y no hay que buscar el hilo negro, porque las líneas están marcadas por estas recomendaciones que ya han señalado ya nos lo decía mis compañeras. Al principio, aquí está la agenda. Exacto, ahí está la agenda, y ahí está la Agenda 2030, y ahí está la Constitución, ¿no? Así que, pues, esa necesidad de armonización legislativa, ¿no? Y también quisiera hacer énfasis en una cuestión muy importante que se lee a lo largo de todas las recomendaciones del Comité CEDAW, y es el tema de la interseccionalidad de la discriminación, es decir, cómo se abordan y cómo las instituciones estamos obligadas a brindar estos servicios que atiendan las realidades múltiples que cruzan a las mujeres,
¿no? Y que nos cruzan las múltiples identidades, las múltiples situaciones. Por ejemplo, hace desde recomendaciones para las personas intersexuales, este informe, ¿no? Y para prevenir de las intervenciones quirúrgicas tempranas, sin consentimiento y tal, pero también para las intersecciones por orientación sexual, por identidad de género, Híjole. por edad, Claro, ¿no? claro. Y tener muy en cuenta el tema de la feminización de la pobreza, ¿no? Cómo atraviesa, pues incluso pensando como en desastres como el que sucedió justo hace un año, ¿no? Recordando ahorita. Margarita, pues como siempre, muchísimas gracias. Nuestra agenda internacional siempre nos dice muchísimo, pero también muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por habernos acompañado un día más. Y yo mando los micrófonos para allá con nuestra querida Yasmín. Muchas gracias, Jackie. Y pues bueno, hemos llegado al final de esta emisión. Ciudad Abierta es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles en Ciudad Abierta, en punto de las 6 de la tarde. Y por supuesto, mañana en una emisión más del Ombligo de la Luna. Que pasen muy buena noche. Hasta entonces. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presentó El Ombligo de la Luna, con la periodista Yasmín Alessandrini y la escritora Julia Santibáñez.